Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga hacia nosotros, que toque nuestros corazones y que las meditaciones, las cosas que podamos reflexionar acerca de tu venida, sea para provecho y gloria de tu reino también. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a hacer la meditación del segundo domingo del viento a partir del Evangelio, que es de Mateo 3, del 1 al 12. Lo voy a pasar a leer y después comenzamos a meditarlas. Dice, en aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos con unas primeras reflexiones. Lo que comienza con una frase fuerte, que es una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Hay cosas o hechos tan famosos que se convierten muchas veces en un sustantivo o adjetivo que reemplaza la palabra común, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ¿cuál ha sido tu Waterloo en tu vida? ¿No? O sea, para decir cuál ha sido tu gran pérdida, cuál fue tu mayor derrota, ¿no? Y en este evangelio también podríamos decir cuál ha sido la voz que clamó en el desierto de tu vida, ¿no? Porque antes de referirme a Juan el Bautista, lo que quiero que recuerdes en este momento es ese momento que escuchaste la voz que clamó en tu desierto, ¿no? Desierto es una realidad que nos remite a soledad, una soledad buscada o no, pero que nos confronta a nuestro yo más íntimo, ¿no? Y en ese desierto, en esa soledad, es que Dios nos habla, Dios nos habló. Porque como se lee en Oseas, que dice, en Oseas 2, dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Yo me acuerdo cuando leía ese solo versículo de Oseas, me acuerdo que estaba en uno de en un libro cuando yo estaba estudiando filosofía, que se llama La fe de la iglesia, de Antonio Rollo Marín. Y es un libro de teología, es un libro de teología que habla sobre el tema de la fe y bueno, es como una suerte de catecismo muy bien hecho, bueno, como todo lo que hace Rollo Marín en teología, ¿no? Y
Y ahí, dentro de todo este tratado teológico, hay un momento en que Rollo Marín hace la cita de esta frase de Oseas. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y me acuerdo que eh, terminé de leer, estaba con Pedro Sabroso, ahí en la terraza de la casa, y, y no pudimos hablar más. Eh, no pudimos hablar más y a partir de ahí entendimos a lo que Dios nos estaba llamando cuando estábamos en esas casas en Buenos Aires, ¿no? Que era que nos estaba llevando al desierto para justamente hablarnos al corazón, ¿no? Entonces, yo antes de comenzar a hablar de Juan el Bautista, quiero que visualices ese momento en donde Dios clamó en tu desierto, Dios habló en tu desierto, ¿no? El mundo de hoy huye del desierto, prefiere el ruido mundanal a ese silencio que te confronta a ti mismo, ¿no? Sin embargo, los que estamos aquí hemos afrontado ese desierto y realmente los felicito, ¿no? Porque si no estarían, si están aquí es porque de alguna manera escucharon esa voz en el desierto de sus vidas, ¿no? Y hemos sido llevados allí y nos han hablado al corazón. Y eso me parece buenísimo, eso me parece muy loable, ¿no? Por eso te pido que recuerdes ese momento para que no te olvides de dónde vienes. Porque esa voz, podríamos decir, reseteó todo tu sistema de vida, ¿no? Es algo que hizo nuevo tu vida, así como se lee en el Apocalipsis, Dios hace nuevas todas las cosas. Esa voz en tu desierto, en el desierto de tu vida, hizo nuevo todo lo que tú pensabas que era vivir, ¿no? Y el Adviento es un tiempo justamente ideal para recordarlo, recordar ese momento de conversión, ese momento de dónde nos ha sacado el Señor, porque justamente la palabra Adviento viene de adventus, ¿no? Del verbo advenire, que significa llegar, ¿no? Eso es el Adviento. A mí me gusta deconstruirlo más todavía, esa palabra, porque está compuesto por una preposición que es el ad, que significa hacia, y venire, que podría significar, como dice ahí, llegar, pero también puede significar ir o venir, ¿no? Por ejemplo, recién escuchábamos el himno Adeste Fideles, y ahí adestes es el mismo verbo de advenire, de adventus, y la traducción es venid fieles, ¿no? Entonces el adviento sería como un ir hacia. Eso es el adviento, ¿no? Es un ir hacia. ¿Hacia dónde? Justamente hacia la fuente original de todo, hacia la piedra angular que sostiene todo nuestro edificio espiritual y humano, ¿no? Y aquí es donde entra nuestro amigo Juan, ¿no? Porque el Evangelio de este segundo domingo de Adviento nos presenta a un Juan que anuncia la llegada a la tierra del Mesías. Y con palabras sencillas, ¿no? Se diría casi como palabras sencillas como de campesino, ¿no? Porque vieron que utiliza la palabra las correas de las sandalias, la era, ¿no? Que la era es eh, la horquilla en la mano, que es ese palo para ir separando los arbustos, ¿no? El hacha, habla del grano, habla
del árbol, ¿no? Entonces, con palabras sencillas, está anunciando la llegada de nuestro Salvador. Palabras sencillas, pero qué eficaces, ¿no? Porque cuando uno escucha todo este discurso, produzcan, por ejemplo, esto que dice, produzcan el fruto de una sincera conversión. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Tiene en su mano, o sea, por Jesucristo, tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible, ¿no? Palabras sencillas, pero muy eficaces que realmente nos hacen tomar conciencia de que este tiempo es un tiempo de conversión. Este tiempo de Adviento es un tiempo de conversión. Acuérdense que el Adviento tiene una parte escatológica, que es desde el primer domingo de Adviento hasta el 17 de diciembre, ¿no? Ahí todas las lecturas están vinculadas a la segunda venida de Cristo, a la parucía. A partir del 17 ya se habla directamente de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, ¿no? Pero hasta el 17, o sea, todavía estamos nosotros en ese tramo, es una reflexión más escatológica de los últimos tiempos. Entonces, Juan anuncia con palabras sencillas, pero muy eficaces, la segunda venida, la venida de nuestro Salvador, ¿no? Él recibió la inmensa tarea de sacudir al mundo del sopor, de esta pereza que hablábamos la semana pasada, de este despertarnos del gran sueño, ¿no? que nos hablaba San Pablo, ¿no? en la segunda lectura. Él tiene esa inmensa tarea de haber nacido para sacudirnos. Juan el Bautista, a diferencia de todos los profetas, no es el profeta del futuro, sino el profeta del presente. Se nos presenta hoy, ¿no? Martes 6 de diciembre, camino a la Navidad, ¿no? Fíjense, que todos los anteriores son profetas por lo menos de 700 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, cuando una espera se prolonga, muchas veces nace el cansancio. Y si se avanza a veces a fuerza de inercia, ¿no? Y esta idea de que algo pueda cambiar y llegar verdaderamente lo esperado, parece cada vez más imposible, ¿no? Y eso es lo que le pasaba también al pueblo judío, ¿no? Que estaba esperando el Mesías. Habían pasado ya 700 años de que Isaías había hablado de la venida del Mesías y estaban cada vez peor, ¿no? Estaban prácticamente sometidos al Imperio Romano, eran súbditos, sin muchos derechos, ¿no? Entonces, y esa falta de esperanza del pueblo también puede estar instalado en nuestro corazón hoy, ¿no? Hoy, martes 6 de diciembre de 2002, camino a la verdad, ¿no? De esta espera se habló durante siglos, ¿no? Y en términos vagos y remotos. Recuerden lo que les decía recién, Isaías es 700 años antes de Cristo, ¿no? Y desde esa época ya se oían cosas como en aquellos días, en los últimos días, pero no llegaba, ¿no? Pero ahora no. Un profeta, ¿qué digo, no? ¿Qué profeta? El profeta de los profetas, que es Juan el Bautista, que es la culminación de los profetas, aparece entre nosotros y proclama con seguridad que aquel día que hemos estado esperando es hoy. La hora decisiva ha llegado, ¿no?
él apunta, ¿no? No está en este evangelio, pero él apunta con su índice hacia una persona y exclama, he aquí el Cordero de Dios, el que bautizará al mundo en Espíritu Santo, ¿no? Lo que debe haber sido eso, ¿no? Siglos esperando la llegada y llega un tipo vestido con piel de camello, barbudo, flaco, y apuntando con su dedo a un hombre concreto y de carne y hueso, ¿no? Qué estremecimiento debió recorrer a los que escuchaban eso, ¿no? Ver a ese profeta apuntando a una persona en concreto, no diciendo va a llegar, sino ese es el Cordero. Se les deben haber puesto la piel de gallina, ¿no? Y, y yo creo que hoy también Dios nos viene a decir que el día de la salvación es hoy, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué tan lejos o cerca estamos de ser nosotros el Juan el Bautista de nuestro barrio, de nuestros centros de trabajo, de estudio, de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿no? ¿Somos esa voz que sacude nuestro entorno donde nos toca vivir? Cuando escuchamos estas preguntas, ¿no? Estas dos preguntas que recién les he hecho, quizás nos imaginamos a nosotros mismos con la cara de póker, ¿no? Diciendo a todas las cosas, a todas las personas que están alrededor nuestro, que tienen que convertirse, ¿no? Apuntando con un dedo inquisidor, ¿no? Y esa proyección es un error, ¿no? Porque Juan el Bautista no significa, no es un Grinch, ¿no? De la Navidad, sino más bien es el instrumento para que los demás puedan ir hacia Adviento, ¿no? Hacia el fundamento que justamente da sentido a todo lo que somos, ¿no? Y eso es lo que nos llama a nosotros el Evangelio de este domingo que ha pasado, de ser justamente esa voz que clama en el desierto de otros. No sé si ustedes, a lo que voy es, esa voz del desierto, nuestra voz, debe ser como una lluvia amorosa, ¿no? Que cae en el desierto de los que tenemos cerca. No sé si ustedes han tenido la experiencia, ¿no? De vivenciar una lluvia en pleno día de sol, ¿no? A veces parece una contradicción porque asociamos lluvia con frío, y nada que ver, ¿no? Más bien la lluvia es muy típico del verano, porque se condensa el agua por el calor, ¿no? Pero yo, sobre todo en Buenos Aires, que llueve bastante en verano, eh, he estado en días así con mucho calor, con altas temperaturas, y de pronto se desata una lluvia, ¿no? Y comienza a caer el agua, y es como yo creo que para mí es una de las experiencias naturales más lindas que he podido vivir, ¿no? Si en algún momento lo tienen, no saquen el paraguas, sino en ese calor déjense mojar por la lluvia, ¿no? Quizás los que han estado en la selva pueden haber visto eso, ¿no? Pero es un calor que te está consumiendo y de pronto comienza a caer la lluvia, ¿no? Y así debe ser nuestra voz en el desierto de otros. No una voz inquisidora diciendo, te estás portando mal, convierte tu vida, tus actos, sino ser esa voz amorosa
que puede transformar el desierto de una persona en algo florido, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿no? Porque el Adviento no es solamente meditar, o sea, está muy bien meditar, pero justamente como les decía la semana pasada, ¿no? Siempre tiene que haber una llamada a la acción, ¿no? El call to action, como dicen los marqueteros, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas nosotros podemos acercarnos y que están esperando nuestra voz que clame en su desierto, ¿no? Yo sinceramente les recomiendo que hagan una lista. Agarren papel, lapicero, lápiz, lo que quieran, y hagan una lista de todas esas personas que quizás por las actividades del día a día, del año, no han podido, las han tenido como abandonadas, ¿no? Hagan esa lista y roben tiempo donde no tienen. Porque así es diciembre, ¿no? Diciembre es así, es un mes sin tiempo, donde de la agenda llena, ¿no? Pero sin embargo, para hacer justamente esa voz que marca la diferencia en tu entorno, haz esa lista y empieza a llamar a esas personas. ¿Y por qué no encontrarse? Tal vez así puedan darle vida a personas que actualmente no las tienen, ¿no? Entonces, uno dice, sí, pero justo ahora, justo diciembre, donde estamos llenos de actividades, siempre hay tiempo para el que quiere y para el que tiene voluntad. Sacas tiempo donde no hay y lo puedes llegar a hacer. Y, y puedes marcar justamente la diferencia en la vida de esa persona que quizás te está necesitando, ¿no? A lo mejor estás llamado a ser su Juan el Bautista de su vida, ¿no? Y de esa manera hay como una retroalimentación en donde al ir nosotros a proclamar la salvación a otros, nosotros también nos estamos salvando, ¿no? Pero háganse el tiempo. No mediten solamente estas reflexiones, sino tomen acción, tomen actos, tomen decisiones que vayan a acciones concretas, ¿no? Siempre hay tiempo para el que quiere, ¿no? Y Dios nos va a acompañar en esto. Por eso, una vez más, quiero terminar con unas palabras que yo considero mi maestro mi maestro, y casi por la frecuencia con la que lo sigo y lo veo, casi mi amigo, el padre Raniero Cantalamessa. Porque si están pensando que lo que pido es imposible por los tiempos de hoy, él nos dice, la palabra de Dios jamás nos aplasta bajo una mole de deberes sin darnos al mismo tiempo la seguridad de que Él nos brinda lo que nos manda a hacer. Dios, dice el profeta, ha ordenado que sean rebajados todo monte elevado y los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la tierra, para que Israel marche en seguro bajo la gloria de Dios. Dios, dice el padre Raniero, allana
Dios colma, Dios traza la senda. Es tarea nuestra secundar su acción. Recordando esto, quien nos ha creado sin nosotros, no nos salva sin nosotros, ¿no? No nos salva sin nosotros. Esta es una frase de San Agustín. Y es así, ¿no? Dios allana, Dios colma, Dios traza el sendero si nos animamos nosotros a salir de nosotros mismos a buscar a ese hermano necesitado. Que puede ser tu hermano de sangre, que puede ser tu amigo que hace mucho que no lo ves, que puede ser tu propio esposo, tu propia esposa, que puede ser a lo mejor ese hijo que, que que le ha salido mal, ha tenido una mala racha en el colegio. Pueden ser, si ustedes afinan la mirada, van a encontrar a esa persona que necesitan de su voz. Así que, ya que estamos en la fiebre mundial, voy a decir que la pelota ahora está ya en su cancha, ¿no? Yo ya les dije. Pero es cuestión justamente de ustedes meter gol o no. Porque si ya lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿no? Porque como decía Maradona, llegar al área y no tirar al arco es como bailar con tu hermana, ¿no? Este, o sea, es algo que realmente no tiene sentido, ¿no? Metamos el gol, la pelota la tenemos ya en nuestra cancha, está en nuestra decisión hacerlo o no, acercarnos o no, ser esa voz que clama en el desierto, de los otros que tenemos cerca, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y podemos tener un momento para conversar, ¿no? Y escuchar preguntas, algún comentario. Voy a poner en galería. Sí, a ver. Nancy, te veo atenta. Qué bueno. Totalmente, como para no estarlo. Después nos tomas examen, ¿viste? Sí. Bueno, algún comentario, Yuri, no sé, Si me permites. Héctor, no sé si me permites. Sí, Helder. Sí, la responsabilidad nos la pones en nuestra cancha, ¿no? Así Hablando es. de términos futbolísticos. Y claro, obviamente cuando tú nos decías hacer una lista, yo la tengo anotada, inevitablemente empiezan a salir muchas personas, ¿no? Y nos toca a nosotros, lo que hemos escuchado, este llamado de Dios a través de tu persona, dar ese paso, ¿no? Ese paso que de repente nos implica rompernos un poco a nosotros mismos, de repente dejar el orgullo, que a veces no nos permite acercar a aquel o aquella o aquel familiar que entre comillas nos pudo haber fallado. De repente no ha sido así, ¿no? De repente ha sido una mala interpretación, o de repente no es culpa nuestra, de repente sí, ¿no? Pero el hecho es dar ese paso, ¿no? Patear esa pelota que está en nuestra cancha, ¿no? Que a veces cuesta, no es fácil, ¿no? Y bueno, este Adviento tiene que tener esa significancia, ¿no? Un poco rompernos a nosotros mismos, ¿no? Dejar nuestro confort. Y claro, entiendo que este diciembre, o muchos diciembres, a mí no me gusta mucho, te confieso, ¿no? Las calles se aglomeran, las pistas se llenan, las tiendas igual, y es horrible, ¿no? Porque no sé qué se festeja, ¿no? Cuando debería ser, pues, de meditación, de recogimiento, de acercarse al otro, ¿no? Pero bueno, hay que dar ese paso por aquellos que realmente están esperando, ¿no? Esa agua en ese desierto de su vida, ¿no? Claro. Muchas gracias Héctor, por tu siempre grata y acertada temas que nos das, ¿no?
Sí, gracias Helder por lo que comentas y es así, ¿no? Hay que animarse a dar el salto, hay que animarse a romper nuestros esquemas, nuestras estructuras y solamente quebrándose uno como interiormente es que realmente uno puede como vivenciar lo que es, lo que significa vivir, porque vivir no es existir, no es sobrevivir, no es mantenerse vivo, ¿no? Vivir es salir de uno mismo hacia el otro, ¿no? Y en ese salirse a uno mismo, uno descubre que ahí está el sentido, el gran llamado, ¿no? El gran llamado. Eh, Porque si ponen ese criterio que acabo de decir de salirse de uno mismo hacia el otro, imagínense cómo sería el mundo, ¿no? O sea, ese solo criterio, si lo aplicamos a todos, resolvería las guerras, resolvería obviamente la corrupción en la política, este, resolvería los problemas de discriminación, resolverían todo, pero parece que la gente prefiere quedarse encerrado en su propio desierto, que quizás a lo mejor ya le puso cosas, cosas para no salir de ahí, pero le gusta mejor quedarse dentro de sí mismo y no tener no hacer esa fatiga, esa pereza de irse hacia el otro, ¿no? Porque implica siempre, el salir al otro implica comprometerse con el otro. No es una cuestión solamente de ir una vez nada más, sino que ya uno queda comprometido con el otro, ¿no? Sí. Bueno, ¿algún otro comentario? Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Ahorita Mario. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la reflexión. Sí, pues el desierto, ¿no? Lo que pasa es que también mucha gente se queda en los espejismos, en los oasis, en el confort. Y esta vida no es fácil. Te van a señalar, te van a aislar, te van a querer que no digas la buena nueva. Pero qué gratificante puede ser también, y aquí compartiendo un poco la importancia del Adviento. Eh, Antes precisamente que empiece, había una amiga que tengo muchos años que me comentaba que sus hijos mellizos eh, querían participar, estar en colegio católico, así todo bien, pero el esposo es ateo, pero dispuesto a compartir ese tiempo con sus chicos. Y en Misión y Comunión que tenemos una guía, se la compartí, justamente para que involucre al esposo. El día viernes pasó esto, el primer Adviento, y el día lunes con alegría me mandó un audio indicando que sí había surtido efecto, que su esposo se había entregado en forma total para ver a sus hijos contentos y creo que es un instrumento, ¿no? Para la conversión, ya que hablamos de conversión, de estar alerta, de arrepentirnos primero y ahora toca la conversión. Y es un tiempo para que nos preparemos de esa manera, ¿no? Porque a veces las situaciones cotidianas te pueden alejar y lo que se necesita es ir contracorriente muchas veces. Sí, sí, las ocupaciones laborales, del día a día, uno tiene que aprender a hacer el ejercicio de que esas cosas no te distraigan del todo, ¿no? O sea, hay tiempo para todo durante el día, pero no te puede abstraer del todo, y no te puede abstraer de la opción fundamental de la vida, ¿no? Que es estar siempre mirando hacia el otro, ¿no? Eh, Muchas veces las ocupaciones, las distintas cosas que tenemos, nos hacen pues estar
como distraídos, ¿no? Pero tenemos que aprender a salir rápido de esa distracción, ¿no? Porque en esa distracción es donde la vida se nos puede ir como si fuese el agua por la rendija del desagüe, ¿no? Siempre me gusta mucho escuchar a Facundo Cabral y él siempre decía que no estás triste, estás distraído, dice, ¿no? Y es así, ¿ves? Porque cuando nos comenzamos a distraer de las cosas que no son necesarias, es ahí donde comienza a poblarse de nuestra vida de desiertos, ¿no? Y cada vez como que nos sentimos más y más solos, ¿no? Así que, si bien es cierto, todos tenemos responsabilidades laborales en la casa, con la familia, todo eso. No tenemos que sacarnos nunca así de entre ceja y ceja, ver a quién puedo yo estar sirviendo ahora, ¿no? Y ahí está, en la medida que siempre tengamos ese ejercicio, este, vamos a ir cada vez más cerca, vamos a ir cada vez hacia el fundamento que es Jesucristo, ¿no? Sí. Pensaba, Oscar. querido hermano, Sí. pensaba, ¿no? En esta invitación, en este llamado que nos haces, que nos interpelabas también, ¿no? Porque decías, uno no se debe acercar al otro con ese dedo juzgador, ¿no? Y creo que por ahí una de las falencias que tenemos las personas quizás que estamos un poquito más cerca de Dios o que pertenecemos a un grupo, una comunidad, es que cuando nos acercamos al otro, nos acercamos con esa mirada de ya juzgar, criticar y nos olvidamos de esto que vos dijiste tan fundamental, ¿no? ¿Cómo fuimos llamados? ¿De dónde fuimos rescatados? Entonces, me ha parecido tan profunda tu meditación, Héctor, como siempre en realidad, pero a pensarnos desde el momento que nos acercamos al otro, cómo nos vamos a acercar, ¿no? Así que realmente para meditarlo. El criterio siempre tiene que ser de amor, aunque suene un criterio muy amplio, pero hay que pensar siempre, mi papá siempre a veces dice, cuando habla de historias familiares, ¿no? Que piensa siempre que esa persona que te cae tan antipático, por ejemplo, tú piensas que él ha querido ser antipático o ha querido ser mala gente. No, lo más probable es que no. Lo más probable es que esa persona es así por algo que le pasó, ¿no? Y que todavía no ha podido elaborarlo. Entonces, cuando uno se acerca a una persona que está en crisis, tiene que pensar también en eso. Esta persona no quiere estar ahí, no quiere ser así, pero entonces pensar siempre cómo podemos acercarnos a esa persona que está en crisis y que es mal elemento, ¿no? Que puede llegar a ser mal elemento en la familia, en el grupo donde estamos, pero cómo hacer para que esa persona pueda justamente en ese desierto que está viviendo, en esa soledad, en esa aridez, porque también el desierto es aridez, cómo hacer para que esa persona pueda eh, escuchar esa voz que podemos ser nosotros y darle un poco de agua, ¿no? Darle un poco de agua a esa vida que está secándose. Porque esa persona definitivamente, si está así, no es que eligió ser así. Muchas veces las circunstancias la llevaron a eso. Definitivamente siempre está en juego la libertad de uno. O sea, eso no hay que tampoco pensar que uno ha sido determinado así porque sí, ¿no? Siempre hay una libertad y comenzaste a jugarte con algunas decisiones que te llevaron
al hoyo donde estás ahora, ¿no? Pero nosotros no somos como estos agentes de seguridad, los brokers que comienzan a chequear si tu choque es válido o no es válido, ¿no? Es pagable o no es pagable, ¿no? Nosotros no estamos en ese lugar, ¿no? Nosotros estamos en el lugar de vamos a ayudar a ponerte el auto en buen estado, ¿no? Al margen de que si fue tu culpa o no fue tu culpa. Pero ese es un poco el criterio que debe primar siempre. Sí. Gracias, Nancy. Oscar, querías comentar algo. Sí, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Venía escuchándolo, y es que una parte que comentabas cuando decías, no está precisamente en este evangelio, ¿no? Cuando el Bautista señala a Jesús, ¿no? Y le dice, Él es, y nos estremecemos todos, ¿no? Pensaba en ese momento en el que están, hay un grupo de personas, ¿verdad? Porque es un grupo de personas que está junto a Juan el Bautista. Y todos estos, no sé si todos sintieron ese estremecimiento de verlo. Me imagino que estaba ahí también Andrés. Y cuando sucede eso, digo, podemos estar ahí, puede ser que nos toque estar ahí, ¿no? Delante suyo, cerca, como en situaciones en las que tenemos que amar a alguien, y puede ser que no se nos estremezca nada, o sea, puede ser que reconozcamos quién necesita ese amor, porque bueno, nosotros ya hemos recibido, digamos, esta salvación, pero puede ser que no se nos estremezca nada, y puede ser que sí. Entonces, nuestra actitud mínima es la de estar ahí, ya es un paso, es estar ahí, pero no distraernos, decías tú, porque puede ser que nos perdamos ese momento y ya, ¿no? Y va a pasar. Yo espero mucho la misericordia del Señor, que no sea menos de un momento, ¿no? Sea más, al menos uno. Claro. Sí, yo decía que esa voz es como que resetea tu sistema de vida, ¿no? Pero muchas veces volvemos como en los celulares, volvemos a la opción de diseño de fábrica, ¿no? Entonces, ya tienes todo, como todo tuneado, tu celular está andando muy bien todo, y de pronto es como que vuelvo a la opción de fábrica, ¿no? Al inicio. Y eso es un poco olvidarse, por eso siempre uno tiene que estar presente de dónde me sacó el Señor, ¿no? Porque de esa manera se instala en uno siempre esa mirada misericordiosa hacia el otro, ¿no? Como dice el dicho, como dice, la vaca se olvida que una vez fue becerro, ¿no? Y pasa muchas veces, ¿no? En los convertidos, que como nos escandalizamos, ¿no? "Ay, pues, ¿cómo hace esto esta persona?". Pero te olvidaste de lo que hacías tú antes, ¿no? O sea, por eso yo les hacía al inicio recordar cómo fue esa voz, en qué momento fue esa voz que clamó en tu desierto, ¿no? En el desierto de uno, ¿no? Y sobre ese recuerdo, que es una vivencia, que es algo vivo, no es algo muerto, yo puedo mirar a las otras personas. Sí. Bueno. Gracias, Oscar, por tus comentarios. Mira, acá hay un comentario de José que dice: mi vecino fuma marihuana por diversión
o porque seguramente lo distrae. Pero esto es recurrente, es casi todos los días. Cuando me levanto muy temprano, a las 4 o 5, todo el tragaluz de mi casa se llena de ese olor y en mi opinión huele horrible. Y la verdad ya me cansa, porque no es una persona joven, son ya mayores de 30 años y a veces desearía sobrellevar la situación, pero me es difícil. No, bueno, aquí hay un problema también de convivencia, ¿no? O sea, eh, si esa persona todos los días está fumando marihuana, uno tiene creo que derecho a denunciarlo, ¿no? O sea, también puedes llegar la primera opción es poder conversar con esa persona y decirle que evite, porque todo, o sea, por el malestar que está causando, ¿no? Pero si frente a eso el tipo como que no le importa lo que le has dicho, en un momento dado me parece que puedes tranquilo, o sea, estás en todo tu derecho a denunciar a Serenazgo, no sé dónde estás viviendo, este, y decirle, ¿no? Que, mira, esto me está ocasionando y poner orden a esa situación, ¿no? Eh, pero la primera opción creo que es hablar con él. Y si, bueno, a partir de ahí eso ya no te escucha, no, es, ya es algo que excede a lo que, un poco lo que estamos hablando de alguna manera, ¿no? Porque ya es una cuestión sí, es como una suerte de ruptura de una regla de convivencia social, ¿no? Yo no puedo, podría ser marihuana como podría ser una campana extractora de comida, ¿no? Que por eso a veces en los edificios se prohíbe que haya en el primer piso restaurantes, ¿no? Porque ocasiona ese tipo de malestar, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, eh, si no hay algún otro comentario que quisieran hacer, Mac, sí. excelente, gracias. Si nos puedes aclarar un poquito a veces cuál debería ser nuestro mensaje, ¿no? Hacia la gente, porque no es ser puente, no significa a veces por ejemplo, en este caso del muchacho que tiene problema con la marihuana, ¿no? Ujú. No significa ser puente hacia Jesús, no significa solamente pasar la mano, ¿no? Sino que más bien tal vez podríamos ir utilizando formas diversas. Si no puedes decir algo sobre eso. Claro. En el caso de este caso que pone José, me parece que uno tendría que quizás primero tener una primera aproximación con esa persona, preguntarle en qué anda, qué hace, o sea, tratar de hacer algún tipo de contacto en una primera instancia y en un momento en buenos términos, poder pedirle esto que molesta, creo, ¿no? Porque eh, tal vez lo que él hace, su drogadicción tiene que ver con definitivamente con algún dolor en el alma, ¿no? Algún desierto en el alma. Y si uno puede llegar a hacerlo, poder llegar a tratar de hablar con esa persona, eh, sería lo ideal, ¿no? Pero hay que estar preparados, o sea como dice Jesús, hay demonios que necesitan ayuno y oración, ¿no? Yo no digo que esta persona esté endemoniada o esté poseída, pero a lo que me refiero es que hay
la vida nos presenta desafíos con personas que muchas veces se necesita de una preparación espiritual más fuerte, ¿no? O sea, yo he visto, sin ir muy lejos, Ronald, cuando estaba en la casa de formación, eh, se ponía a orar eh, a un chico que recién había conocido por ahí de viaje en el tren y sin mucho preámbulo lo hacía rodear en la calle y él oraba por él, ¿no? O sea, definitivamente para llegar a ese nivel, esa persona, Ronald, tendría que estar con un ejercicio y un vínculo con el Señor muy fuerte, ¿no? Que si se lo pides a una persona que quizás recién está comenzando, como que está recién animándose, no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer. Pero hay personas, hay desiertos que nos desafían más que otros, ¿no? Definitivamente. Y en la medida que nosotros vayamos acercándonos más a Dios, con más poder vamos a poder, mientras más cerca, ¿no? Porque sería imposible pensar, o sería una falta de respeto imaginar que Jesús no podría hacer nada por ese chico marihuanero, ¿no? Definitivamente, si Jesús se presenta en la puerta de ese chico, le quita la adicción de una, ¿no? Pero es porque Él es Dios, Él es, pues, Él es la fuente, Él es todo, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de estar cada vez más cerca de esa fuente. Y en la medida que estamos más cerca de esa fuente, todo nos será posible, ¿no? Pero el punto es la fuente, no nosotros. Es Pedro caminando sobre las aguas y que cuando se olvida de que lo que lo sostiene es Jesús, se va hundiendo, ¿no? En la medida que cree que Dios es el que tiene todo para él camina tranquilo sobre las aguas. Y bueno, es un poco, creo que por eso a esas personas que tenemos, muchas veces antes de acercarnos también tenemos que comenzar a orar, tenemos que hacer ayunos, tenemos que hacer oración, tenemos que levantarnos a rezar el rosario por esa persona. No solamente se trata de decir, tocar la puerta y decir, oye, deja de fumar, ¿no? Sino hay todo un trabajo de amor que Dios nos exige para llegar al corazón de esa persona. Ese es el asunto. Bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, bueno, José, la verdad, ya eso es lo que estás comentando en el chat, son temas, eh, más técnicos. Supongo que tienes que acercarte poco a poco a esa persona o directamente, eh, si no puedes con eso, hacer la denuncia a las autoridades civiles, ¿no? A las autoridades pertinentes. Eh, pero yo creo que antes de la denuncia uno podría hacer un intento de acercarse. Eso depende de qué tan dispuesto esté tu corazón para hacerlo, ¿no? Eh, simple, es creo que así. Bueno, muchas gracias. Entonces nos estamos viendo el próximo martes. El padre Víctor me dice que el 20 se le complica porque tiene si podría ser el lunes o el 21.
No sé si a ustedes les viene bien los lunes o los miércoles. No el próximo martes viene Yuri y es el martes. Pero el último, el del 20, va a estar el padre Víctor, que se le complica